Episodio 143 del podcast Living Meraki. Te doy la bienvenida y hoy quiero hablarte de algo sutil, pero que pesa más de lo que muchas veces imaginamos. Aunque no siempre lo percibamos, nuestra semana sí, y me refiero a todo eso que sin darnos cuenta se va colando en nuestra vida, ya sea en forma de opiniones ajenas, de comparaciones o de expectativas que otros puedan proyectar sobre nosotros. Pequeñas fugas que se van infiltrando en el día a día y acaban ocupando espacio en lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, la energía y la atención. Puede que te haya pasado que llega el final de la semana y si alguien te preguntara qué era lo importante para ti esta semana, te cueste responder, porque o bien has hecho lo que tocaba o lo que otros esperaban o lo que sonaba bien o aquello a lo que te habías comprometido, pero no necesariamente era lo que tú necesitabas o deseabas. Si esto te ha pasado, quédate porque hoy vamos a hablar de cómo darte cuenta de cuándo estás más volcada hacia afuera que conectada contigo, de las maneras en las que lo externo se termina colando en tu semana, también de las señales de que te estás desconectando de ti y sobre todo pues cómo volver a ti y a lo que de verdad quieres con una propuesta práctica para que ya la puedas aplicar. Y si llevas aquí tiempo, sabes que aunque no hablamos de gestión del tiempo como tal y directamente, todo esto afecta a cómo diseñamos y a cómo vivimos nuestras semanas. Así que vamos a empezar. Voy a empezar contándote una historia personal. Y es que cuando empecé mi emprendimiento, recuerdo que una amiga de aquel entonces, que también era emprendedora, me ofreció colaborar en un proyecto. Era de esos proyectos que sobre el papel sonaban muy bien, tenía sentido, encajaba con lo que las dos hacíamos. Y en ese momento, cuando me lo propuso, recuerdo que pensé, pues esto tiene buena pinta, además estoy empezando y es momento de decir sí a las cosas que me proponen. Acepté. Y lo que al principio parecía una gran oportunidad, o como yo lo llamo, un objeto brillante, poco a poco se fue convirtiendo en algo que me drenaba, porque por un lado no conectaba realmente con mis prioridades de ese momento, ni tampoco con lo que yo quería construir a largo plazo. Entonces me daba cuenta de que cuando me ponía a trabajar en el proyecto me saboteaba, lo arrastraba, lo posponía. Y ahí pues se me iba la energía, la cabeza y el tiempo. Y yo ahí todavía no había identificado del todo qué estaba pasando, qué hacía que me sintiera así. Y bueno, lo que pasaba es que había mucha falta de conexión con lo que yo realmente quería construir. Y este proyecto pues me hacía sentir que me desviaba. Y al final pues tuve una conversación sincera con esta persona, me retiré del proyecto y bueno, la sensación de alivio fue inmediata, ¿no? Como quitarse una mochila llena de piedras sin saber siquiera que la llevabas. Y esto no pasa solo con proyectos que exigen mucho de ti o donde te sientes desalineada, sino que a veces es tan simple como cuando dices sí a tomar un café o a ir a una comida que en realidad ese día lo que tú necesitas es estar tranquila en casa, ¿no? O decir sí a cualquier tipo de plan social cuando tu batería social está en cero. Y por lo que vi en mí, tanto en las personas con las que acompaño, eso es algo bastante habitual. Y es que cuando metemos en nuestra vida cosas que no nacen de nosotras, sino que vienen de fuera, la energía se nos va por ahí. Para mí hay 3 hábitos inconscientes que son muy comunes, con los que dejamos que lo externo se cuele en nuestra semana. Y el primero es decir sí rápido por no quedar mal. Está como ese no quedar mal de fondo y, por ejemplo, pues te proponen un café y tu mente dice, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Es solo un café. ¿Y cómo voy a decir que no, no? Muchas veces se puede repetir esa frase de ¿cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a rechazar este plan? Y dices que sí, aunque en el fondo no te apetezca. Y ese pequeño sí por inercia, sumado a otros similares en otras situaciones y circunstancias, termina llenándote el calendario de compromisos que no has elegido intencionalmente. El segundo hábito inconsciente es el de comparar tu ritmo con el de otras personas. Y esto veo que pasa muchísimo en redes. Ves a alguien que publica contenido todos los días, que lee 5 libros al mes o que lanza un producto tras otro y de pronto tú que estabas en paz con tu propio ritmo empiezas a sentir que tendrías que ir más rápido,
Esto a mí me ha pasado también en los inicios de mi emprendimiento, pues seguía emprendedoras que veía que cada mes estaban lanzando un producto o un servicio nuevo y yo pues estaba ideando y construyendo cosas más lentas y a mi ritmo. Y sin darme cuenta, vi que se empezó a activar este pensamiento de ¿será que voy demasiado despacio? ¿Será que debería estar haciendo otro tipo de cosas o a otra velocidad? Y al final te das cuenta de que compararte, que es algo que no siempre es consciente, va minando también tu propio proceso y tus tiempos, ¿no? Al final, pues las cosas se crean a fuego lento en muchos casos y bueno, pues es peligroso compararnos con los ritmos de otras personas que tampoco sabemos lo que hay detrás y bueno, y cuál es el estilo de vida que soporta esa carga de trabajo, ¿no? Y el tercer hábito es seguir los deberías de otros. Y este es un clásico y no es tanto comparación, sino la sensación de que hay un camino correcto que tendrías que estar siguiendo aunque no encaje contigo. Pues, por ejemplo, empiezas la semana con una idea de aquello que te gustaría priorizar, pero enseguida se empiezan a colar frases como, ay, debería contestar este mensaje, debería aceptar esta reunión, debería estar ayudando con esto. Y los deberías son como un piloto automático externo que sin darte cuenta van reescribiendo tu plan inicial y te acaban desconectando de tus verdaderas necesidades o deseos. A veces también pasan cosas pequeñas como pues ver una serie solo porque todo el mundo la está viendo, aunque no te apetezca ese tema ahora mismo, o te apuntas a una maratón no porque lo quieras, sino porque sientes que todo el mundo lo está haciendo y pues son actividades que no nacen de ti, pero que haces por cumplir expectativas o por encajar. Y es que lo que no filtras ocupa espacio. Y cómo darte cuenta de si estás viviendo desde ti o desde lo externo, desde lo de fuera. A veces es tan sutil como cuando entras a una tienda y hay una música de fondo muy baja y no le prestas atención, pero de alguna manera te marca el ritmo y te condiciona sin que te des cuenta. Y con lo externo pasa igual, no siempre llega como algo evidente o con un cartel en neón que diga esto no es tuyo, sino que a veces son sensaciones pequeñas, pues por ejemplo un cansancio raro después de haber quedado con alguien, esa duda que se te queda ahí en la cabeza cuando dices que sí a algo que no querías, o ese domingo en el que te vas a la cama y te preguntas ¿qué ha pasado con mi semana? ¿Dónde se ha ido? Y ahora que sabes cómo lo externo se cuela, vamos a ver señales como más concretas y aterrizadas que se suelen repetir. Yo he escogido 5 de las que más veo, pero que puede haber más y habrá más. Y bueno, que las puedas escuchar con calma, si te reconoces en alguna, sobre todo, pues no juzgarte, simplemente observar, porque eso se puede convertir también en un mapa para trabajar en ello. La primera señal de que te puedes estar desconectando de ti es decir sí rápido y luego arrepentirte. Por ejemplo, pues dices que sí a participar en un proyecto y a la semana siguiente o al día siguiente te das cuenta de que no tenías ni energía ni espacio para hacerlo. O te embarcas en un compromiso social sin pensarlo mucho y cuando llega el día preguntas, ay, ¿por qué dije que sí a esto? Es ese momento incómodo de darte cuenta de que tu sí automático se llevó algo que no podías dar, como puede ser pues, tu tiempo, tu energía o tu espacio mental. O a lo mejor es algo más sencillo, como aceptas ir a una cena, aunque en realidad lo que querías era quedarte en casa esa noche. Es muy fácil caer en el sí rápido, especialmente con lo que hay de fondo, que es no quieres defraudar, temes perderte algo, FOMO o simplemente pues te estás dejando llevar por la presión del momento o de la otra persona. Y a largo plazo, pues esto va creando una sobrecarga que cuando te das cuenta está afectando y se está llevando terreno de lo que es verdaderamente importante para ti. La segunda señal es cuando terminas la semana sin claridad de lo que querías tú. Pues también lo que mencionaba al inicio del episodio, pues has cumplido con entregas, con trabajo, recados, reuniones, porque al final las responsabilidades siempre acaban saliendo, pero no sientes satisfacción. Es como si hubieras tachado cosas, pero no las cosas que importaban para ti. Pasó la semana y no fuiste a tu clase de baile o no llamaste a esa amiga con la que te habías prometido reconectar o no diste ese paseo que tu cuerpo te estaba pidiendo. Entonces, tachaste cosas, sí, muchas, probablemente cada día, pero no las que te llenan, no las que te recargan y no
las que hacen que tu semana se sienta tuya. Así que piensa si esto te ha pasado últimamente. Vamos con la tercera señal, que es tener planes que en el fondo no te ilusionan. Y de nuevo, un ejemplo, sigues quedando todas las semanas o todos los meses con un grupo histórico de la infancia que ya no resuena contigo, donde a lo mejor pues las conversaciones son siempre las mismas, hay mucha queja y pesimismo, y de alguna manera lo mantienes por costumbre o por compromiso. O aceptas hacer una escapada a otra ciudad por el hecho de que son festivos en tu ciudad, hay un puente, cuando en realidad lo que necesitas es descanso. Y sientes que esas salidas, en lugar de ser un espacio de recarga o un espacio neutro, te dejan vacía. Y lo mismo pasa con actividades pues, que alguna vez te emocionaban, pero que ahora solo las sigues porque, bueno, es lo que se espera, es lo que toca hacer, es lo que hay que hacer. Eso es lo que te cuentas, claro, que es lo que toca hacer. Y en el fondo, pues no hay chispa, eso también tiene un coste y es que tu energía se acaba yendo por lugares en los que no hay ilusión o pasión. Ahora llegamos a una señal que he visto también multiplicarse exponencialmente en la era digital y de las redes, que es revisar lo que hacen los demás para medir tu propio avance. Por ejemplo, pues ves a alguien en redes que viaja a un destino en concreto, que logra una nueva meta, aprende una habilidad y sin darte cuenta te empieza a pesar como esa sensación de que tú no estás avanzando lo suficiente. Lo curioso de esto es que no has decidido previamente si eso que están haciendo los demás es algo que realmente te apetece, te motiva o te interesa, sino que lo estás usando como vara de medir de tu propio progreso, como si cada paso de los demás definiera si estás haciendo bien las cosas, cuando al final tu camino es único y tendría que medirse no por lo que hacen los demás, sino por cómo te sientes contigo misma y si vives en coherencia con lo que realmente quieres. Y la quinta señal es que te cuesta decidir sin la validación de alguien más. Por ejemplo, pues antes de decidir unas vacaciones, preguntas a 3 amigas qué harían ellas, o quieres cambiar algo en tu casa, ya sea un mueble, el color de las paredes, y no das el paso hasta que no has escuchado varias opiniones para asegurarte de que tiene sentido. O bien te apetece emprender un proyecto o probar algo nuevo, pero antes de dar ese paso, pues necesitas escuchar que otra persona u otras personas te digan, uy, pues sí, me parece buena idea. Y bueno, incluso cosas cotidianas para confirmar lo que tú ya intuías. Aquí es pues cuando te resulta difícil tomar decisiones sin buscar esa aprobación. Es como si al escuchar opiniones ajenas pensaras que de alguna manera lo vas a hacer mejor o vas a evitar una mala decisión o elección. O cuando te enfrentas a una decisión que es importante para ti y que también te encuentras buscando esa confirmación externa, como si tu propio juicio no fuera lo suficientemente confiable. Te sientes insegura sin la certeza de que otras personas estén de acuerdo con lo que estás eligiendo. Y es que muchas veces el miedo a equivocarse o a no estar tomando la decisión correcta te hace dudar de tu propia capacidad para elegir lo que es mejor para ti. El punto aquí es que mientras más dependes de la validación externa, menos confías en tu intuición, se va debilitando y también en lo que realmente te hace sentir bien. Y con el tiempo, ese patrón puede hacer que te sientas más perdida en tus decisiones, más confundida y con la necesidad de seguir buscando fuera lo que está dentro de ti. Y esto no es solo gestión del tiempo, sino que es gestión de identidad, porque cuando te desconectas de ti, tu calendario deja de representarte. Así que si te has visto en una o varias de estas señales, esto no es un fallo, esto no es juicio para ti, no es momento de autocastigarte, sino que esta sea una señal amable para reconectar. Y ahora vamos con la propuesta práctica, pero antes quiero recordarte que mañana se abren las puertas de tu semana en tus términos para liberarte de la carrera por hacer más y crear un ritmo que te dé paz. Y es que planificar no es solo encajar tareas en el calendario, va muchísimo más allá y a veces convivimos con esa lucha interna de decir que no, de ir a un sitio sin ganas, de aceptar más planes de los que nuestra energía permite y no sabemos qué hacer con eso.
Y aquí esto va de tener en cuenta tu energía, tanto física como mental, emocional, social, y tu batería social importa. Y esto es algo que vamos a trabajar de manera práctica en la semana 2 de Tu Semana en Tus Términos. Vais a identificar tu batería social, cómo tenerla en cuenta a la hora de diseñar tus semanas. Y te aseguro que entender esto va a cambiar mucho la manera en la que organizas y priorizas en tu semana para no acabar agotada ni sobrecomprometida. Y ahora sí, vamos con algo que puedas aplicar ya esta misma semana si al escuchar el episodio te has visto reflejada. Y cada vez que vayas a decir sí, a aceptar un plan, una tarea, un compromiso, hay 3 preguntas que puedes hacerte, las puedes tener a mano, te las puedes pegar en una nota en el móvil para no olvidarlas. Y son las siguientes. La primera es, ¿lo hago porque lo deseo o porque es lo que se espera de mí? Por ejemplo, pues me invitan a un after work. ¿Lo quiero yo o solo voy por quedar bien o por evitar el rechazo? La pregunta 2 es ¿cómo me voy a sentir después? ¿Recargada o drenada? Y aquí es donde conectas con tu yo futuro, que si ya hubiera ido, pues saldría con más energía o saldría más vacía. Y 3, ¿encaja con la semana que quiero tener o la distorsiona? Por ejemplo, si esta semana mi prioridad es calma porque estoy en un periodo de alta carga en el trabajo, pues este compromiso encaja en mi línea de la semana o está rompiendo esa intención. Y puedes practicar estas 3 preguntas que son como un filtro con compromisos que ya han pasado, detectando pues los que no nacieron de ti y observar también qué es aquello que te gustaría haber soltado, delegado o ajustado los términos de esa propuesta o plan. Y desde ahí decidir. Y si, por ejemplo, ya aceptaste algo y te pesa, pues valorar si puedes reconfigurar, cancelar o minimizar el impacto. Y recuerda que cada vez que eliges desde ti, recuperas tiempo e identidad. No hace falta ser radical, no queremos eso, solo con que filtres una cosa por semana, tu energía cambia. Y antes de despedirme te comparto cómo apliqué esto recientemente. Me invitaron a un evento de networking y pregunté a mi cuerpo, ¿es algo que yo quiero hacer? Respuesta, no. Si fuera, sería por compromiso. ¿Cómo me sentiré después? Pensé, probablemente agotada. Estaba en un periodo de alta carga. ¿Encaja con mi semana? No. Necesito tener el foco de trabajo en tu semana, en tus términos, y el resto del tiempo pues para hacer cosas que me recarguen, que me nutran y que sean pues intencionalmente elegidas. Así que decidí no ir, el mundo no se acabó, nadie se ofendió. Y lo interesante de esto también es que al principio a veces se puede sentir culpa por decir no, pero después al otro lado hay libertad y con práctica también esa culpa disminuye y la libertad aumenta. Así que hoy hemos visto que opiniones, comparaciones, expectativas también es algo que ocupa espacio, no solo físico o en el calendario, sino en tu energía, en tu cabeza, en tu semana. Y para vivir semanas más conectadas contigo es necesario filtrar lo externo y vaciar antes de llenar. Así que si esto resuena contigo, mañana abrimos puertas de Tu Semana en Tus Términos, ahí trabajamos todo esto a fondo. No solo va de organizar la semana, esto es un porcentaje muy pequeño de lo que es el programa y además eso lo puedes encontrar en cualquier vídeo gratuito en YouTube. Se trata de un sistema que integra el cómo respetar tus ritmos, tu batería social y tus prioridades reales. Así que hoy solo quédate con esto y es que tú eliges qué entra en tu semana y qué no. Si este episodio te ha dado claridad, te animo a escribirme en Instagram por privado, estoy en @lady.meraki y contarme qué te llevas y qué vas a filtrar esta semana. Si crees que puede ayudar a alguien, envíaselo por WhatsApp o compártelo en redes y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.